Y ya está, ¿no? Windows G. Vale. Pues bueno, esto de las listas linkeadas es un tipo de estructura de datos dinámica, ¿vale? Que es bastante importante conocer y consisten en que tenemos dos clases. Tenemos la clase lista, donde crearemos objetos, crearemos una lista para usarla, y tenemos la clase nodo, que también es otra, es otra clase de la que crearemos objetos. Cada nodo guardará información. ¿Dónde guardará información? Aquí, en el atributo info, que lo hacemos de tipo object porque por polimorfismo podremos guardar cualquier tipo de información que no sean datos primitivos en esta variable info de aquí, en este atributo info, porque por polimorfismo, como todas las clases heredan de la clase object en Java, pues todos los datos complejos los vamos a poder almacenar aquí en este info. Y lo otro que marca el nodo es el siguiente nodo. O sea, la clase nodo lo que hacemos es direccionar hacia el siguiente nodo. De tal forma que si aquí en siguiente guardamos null, entendemos que es el último de los nodos, ¿vale? Entonces vimos que hicimos pues un constructor para la clase nodo que le pasa la información y lo guarda en info, ¿vale? Y lo otro que tendría que poner también este constructor es el siguiente en null. Vale. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Luego tenemos getters y setters. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros conseguir? Lo que nos interesa a nosotros conseguir es, mediante la creación de una lista, especificarle los métodos necesarios que queramos especificar para poderlo usar y para poderlo utilizar para almacenar datos, recorrerla, sacar datos, etc. Entonces, lo haremos de la siguiente forma. Cada lista que nosotros creamos tendrá un primer atributo que será de la clase nodo, al que llamaremos primero, ¿vale? Y en esta variable primero, en este atributo primero, guardaremos el primero de los nodos. De tal forma que tendremos el primero de los nodos y luego ese primer nodo tendrá información y tendrá el direccionamiento hacia el siguiente nodo. Que tendrá información, tendrá direccionamiento hacia el siguiente nodo, tendrá información, tendrá direccionamiento hacia el siguiente nodo y así eternamente. Entonces, dicho esto, vamos a crear los métodos para usar esta lista linkeada. El primer método sería el de inicialización, con lo cual es un constructor, linkedList, pum, pum, ¿vale? LinkedList, no, lista linkeada, ya. Lista linkeada, pum, pum, vale. Entonces, ¿qué pretendemos en esta lista linkeada? ¿Vale? Pretendemos simplemente inicializar el primero de los nodos a null, ¿vale? Para esto, dis.primero igual a null, ¿vale? Este sería el constructor básico de la lista linkeada, que lo único que me hace es inicializar la lista linkeada, pero no mete ningún dato. Entonces, ¿qué sería interesante? Sería interesante usar polimorfismo, de tal forma que creamos otro constructor más al que ya se le pasa un dato. Entonces podremos usar los dos, o el constructor que simplemente te crea la lista linkeada, o el constructor que te crea ya el primero de los nodos, ¿vale? Pasándole un dato. Nosotros a la lista linkeada siempre le pasaremos datos, lo que nosotros le queremos pasar es información, y la lista linkeada es la que hace la autogestión de los nodos. Con lo cual, creamos por polimorfismo otra lista linkeada, o sea, otro constructor para lista linkeada, y a este constructor lo que le pasamos es el dato. El dato será de tipo object, y le podemos llamar info, por ejemplo, ¿vale? Aquí me faltaba la L mayúscula, object info, ¿vale? Y lo que hacemos es simplemente dis crear un nodo, ¿vale? Creamos un nodo igual, bueno, no, primero podemos hacer primero igual a new nodo, o sea, dis.primero igual a new nodo, y a este nodo le pasamos la info, ¿vale? Punto y coma. Entonces, cuando creemos este nodo de aquí, le pasaremos la info, nos vendremos a este método constructor de aquí, al método constructor este,
al que le pasamos también un object al que llamamos info, y esta info de aquí la almacenamos en info y ponemos el siguiente de los nodos en null, ¿vale? De tal forma que en la lista linkeada tendremos un nodo al que llamaremos primero, que tendrá una información info y tendrá en null el nodo siguiente, ¿vale? Estas serían las dos formas de inicialización. Control C, Control V y me marco aquí que esto sería la inicialización de la lista. Lo siguiente que tenemos que valorar es qué hacemos para insertar el dato. Y aquí lo que tenemos que valorar es si queremos hacer una cola o una fila, por ejemplo, o si queremos hacer métodos para insertar los datos antes o después de determinados nodos. Vamos a hacer la forma más sencilla. La forma más sencilla sería hacer una cola o una fila. First in, first out, por ejemplo, ¿vale? El primero que entra, una pila sería lo más sencillo. La diferencia entre las pilas y las colas es la siguiente. Las pilas son last in, first out, ¿vale? LIFO. ¿Qué significa esto de LIFO? Que la última en entrar es la primera en salir. Funcionan las pilas como una pila de platos, ¿vale? Yo cuando apilo una pila de platos, voy poniendo platos. El último que pongo es siempre el primero que quito. Yo no voy a quitar nunca el último plato, porque entonces se me caen todos al suelo. O un plato de la mitad, porque entonces se me caen todos al suelo y se rompen. Yo quito el primero de los platos. O sea que el último que he puesto, last in, será el primero en salir. First out. ¿Vale? Entonces esto es lo que vamos a hacer. Para ello, esto lo comento y vamos a valorar cómo hacemos esto de last in, first out. Cada vez que yo hago voy a crearme la función insertar, ¿vale? Para ello, public void insertar, ¿vale? Esta función insertar, ¿qué es lo que queremos que haga? A esta función insertar lo que queremos pasarle es simplemente un dato, ¿vale? El dato que le pasaremos, pues object, para que nos sirva para cualquier tipo de dato, info. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer aquí? Aquí queremos hacer una cosa. Comprobar si la lista está vacía. Es decir, si no tenemos el primer nodo. Si no tenemos el primer nodo, insertamos, creamos un nuevo nodo con esta información que nos pasa y lo ponemos como primero. Si ya tenemos un primer nodo, lo que queremos hacer es crear un nuevo nodo, poner esta información como primer nodo y que este nodo que hemos creado ahora apunte al que ya estaba como primero antes. ¿Vale? Para eso voy a necesitar usar este método de aquí, isEmpty, ¿vale? Que lo que me dirá es si la lista está vacía o no. ¿Vale? True si está vacía, false si hay datos. Entonces vamos a crear este método de aquí, isEmpty o es vacía, ¿vale? Public void no, boolean, porque será booleano lo que nos retorne, está vacía, ¿vale? Es una función que simplemente tendrá un return, que en unos casos será false y en otros casos será true. ¿Cómo hacemos la comprobación? If primero, si hay algún dato para this.primero, lo que hacemos es retornar return true, ¿vale? No, perdón, return false, porque significa que hay datos, ¿no? Perdón, if primero igual null. No, if primero diferente de null. Si el primero no es nulo, entonces false, porque hay datos.
Si no, si el primero es nulo, será true. Else return true. De esta forma, nosotros mediante esta función estamos sabiendo si hay un primero ya metido. Si el primero es diferente de null, sé que hay datos, que no está vacía, ¿vale? Si el primero es igual a null, sé que hay datos. Sé que si el primero es igual a null, sé que no hay datos en la lista y por eso manda true porque está vacía. Entonces, volvemos aquí abajo a la función insertar. Y lo que queremos hacer primero es valorar si está vacía. En caso de que esté vacía, creamos el objeto y lo guardamos en el primero, ¿vale? De esta forma, if, y aquí usamos el método que hemos creado antes, está vacía, if está vacía, y aquí escribimos this.primero igual a new nodo, y a este nodo le pasamos la información, ¿no? Info. Entonces usaremos este nodo aquí, usaremos este método constructor de aquí que me fija la información que le he pasado, lo guarda en info y la información del siguiente nodo lo pone a null, ¿vale? Esto será para el caso de que la lista esté vacía. Ahora, para el caso de que la lista no esté vacía, ¿vale? Es decir, que tenemos al menos un nodo, como mínimo tenemos un primer nodo y como máximo tendremos muchos nodos, o sea, un primer nodo que enlaza al siguiente, que enlaza al siguiente, que enlaza al siguiente. Lo que queremos hacer es que con esta información de aquí que aquí tenemos, crear un nodo, ¿vale? Y ese nodo que apunte al anterior primero, ¿vale? Con lo cual, tenemos que crearnos un nodo al que llamaremos, pues, n, por ejemplo, new nodo con la información que le hemos pasado, info, ¿vale? Ahora queremos que este nuevo nodo apunte al antiguo viejo, ¿vale? O sea, al antiguo primer nodo. Y luego este nodo lo insertaremos en el primero de la lista. Y ahora vemos cómo optimizar más, porque esto lo estoy haciendo paso a paso, pero luego optimizaremos un poco más este código dentro del else. Vale, lo primero que hago entonces es el nodo antiguo, o sea, este nodo, n, set siguiente, le vamos a pasar this.primero. Es decir, el nodo que yo tenía como primero pasa a ser el siguiente de este nodo que he creado, ¿vale? Y lo siguiente que tengo que hacer es que this.primero pasa a ser el nodo con el que estoy trabajando. De esta forma, la función insertar, ¿cómo funciona? Si la cadena está vacía, me creo un nuevo nodo con la info que se me ha pasado a insertar y lo coloco como el primer nodo. ¿Por qué no va a haber más? La cadena estaba vacía y ahora va a haber un dato. En el caso de que hubiese más datos, en el caso de que hubiese ya un nodo o más nodos, ¿vale? El primer nodo estuviese completo, entonces creamos un nuevo nodo con la información que le hemos pasado. Este nuevo nodo lo llamamos n. En este nuevo nodo hacemos que como siguiente apunte al que actualmente es el primero de la lista, y lo que hacemos es, el primero de la lista pasa a ser n. ¿De acuerdo? De esta forma ya tenemos la lista. O sea, de esta forma continúa la lista. Ahora lo que voy a hacer es un constructor de nodo también. O sea, voy a optimizar esto de aquí para hacerlo en menos líneas. Se me ocurre entonces, para optimizarlo, hacer un nuevo constructor al que se le pase el nodo y también se le pase el siguiente, ¿vale?
o sea, que se le pase la información y que se le pase el siguiente nodo, al que llamaré sig, ¿vale? Nodo siguiente, sig. Y entonces ahora, usando este otro constructor, puedo pasarle crear el nuevo nodo, que se le pase la información y el siguiente. ¿El siguiente cuál va a ser? Dis.primero. Y esto de aquí, almacenarlo en dis.primero directamente. Y así no me creo... O sea, bueno, voy a poner las dos cosas para que se vean las dos formas de hacerlo. Esto sería dis.primero igual a new nodo. Uso el tercero de los métodos constructores y le paso info y le paso dis.primero. ¿Vale? De esta forma, en principio, y si lo he hecho bien, ahora lo comprobamos, me habré creado un nuevo nodo al que le voy a pasar la información y le voy a pasar el primero para que apunte, para que este sea el siguiente de este nodo que estoy creando. Y este nodo pasa a ser el primero. ¿Vale? Me cargo esto. ¡Pum! Y en principio ya tendría mi método insertar. Vamos a hacer el método mostrar lista para poder comprobar estos primeros métodos que hemos hecho, que yo creo que ya son suficientes. Por si hay algún error en alguno de estos, lo comprobamos y vemos que todo va bien. El método mostrar lista pues funcionará de forma parecida a todos. Tirará del primer nodo, public mostrar lista, ¿vale? Y este método mostrar lista lo que hará será primero comprobar si está vacía o no está vacía. Una vez comprobado si está vacía o no está vacía, irá recorriendo nodo a nodo, irá printando la información que hay en cada uno de los nodos por pantalla, ¿vale? Hasta que llegue al final. Cuando llegue al final se acaba la lista y se acaba el método. Entonces lo primero que tiene que comprobar es si está vacía o no está vacía. If está vacía, en caso de que esté vacía, mostrar lista mandaría un SISO, un mensaje por pantalla de la lista está vacía. En caso de que no esté vacía, else, y los else siempre me gusta ponerlo así. En caso de que la lista no esté vacía, recorreremos nos iremos al primer nodo, nos iremos al siguiente, nos iremos al siguiente, y mientras el siguiente no sea nulo, seguiremos recorriendo. Entonces, haremos dis.siguiente .getinfo, ¿no? Siguiente, dis.siguiente, mostrar lista, que me está, public void, aquí. Y aquí dis.siguiente, punto primero, por eso no me lo estaba dando. Punto get info, nos devuelve la información y esto es lo que quiero printar por pantalla, con lo cual siso pum pum, printo la información en el primer nodo, ¿vale? Así. Esto printaría la información del primer nodo y voy a poner aquí, por ejemplo, nodo 1, pum, y concatenamos, ¿vale? disprimero.getinfo, ¿vale? Una vez printamos la información del primero, entraríamos en un while, ¿vale? While vamos a crear un nodo de momento para... Luego vemos si lo podemos optimizar, pero de momento vamos a crear un nodo para ir guardando la información en ese nodo y ir printando siempre la información desde ese nodo, ¿vale? Entonces lo que haré será aquí crear un nodo n que empezará siendo el primero. Aquí lo voy a crear. Dis.primero, punto y coma, y
este nodo n dis.primero, al que solo podremos acceder dentro del else, porque no tenemos la garantía de que siempre entre en el else, por lo cual si accedemos a él fuera del else, no tengo la garantía de que se haya creado, con lo cual me saltará error. Pero como solo lo necesitamos para dentro del else, lo podemos crear aquí. System.out.print, nodo 1, dis primero.getInfo, me está sacando la información del primero, perdón, dis n.getInfo, sería así, ¿vale? Y ahora while n.get next, get siguiente. Entonces, cuando el siguiente sea distinto de null, seguimos ejecutando, ¿vale? Y seguimos con un syso pam getInfo, ¿vale? Y n igual a n punto siguiente, ¿no? N punto get siguiente, punto y coma, ¿vale? Vamos actualizando el n, el nodo n. Y aquí, claro, en vez de... me pondría un int x para ir aumentando este numerito de aquí. Este numerito iría concatenado con una x. ¡Oh! Claro, con una x aquí. Ahí está. Y esto me lo copio aquí. Y hago lo mismo aquí. ¿Vale? Así se quedaría y x va a empezar siendo 0. Y cada iteración del bucle... Perdón, x va a ser 1 porque vamos a empezar desde 1 y cada iteración del bucle va a ser x más más. Y así lo queda bonito, ¿no? Siguiente nodo, get siguiente, Vale, reviso a ver si todo lo que he hecho está bien. Tengo el método mostrar lista comprueba si la cadena está vacía. Si la lista está vacía, printa por pantalla el mensaje de que la lista está vacía. Si no, lo que hacemos es creamos un nodo que usaremos para ir guardando el nodo actual que estamos recorriendo. En principio empieza siendo el primero, creamos un indicador que simplemente es para ponerlo bonito. Y lo que hacemos es printar la información del primer nodo, ¿vale? Con n.getInfo. Lo siguiente que hacemos es escanear el siguiente, ¿vale? Escaneamos el siguiente. Claro, aquí había que actualizarlo ya. O sea, n.getSiguiente. Aquí hay algo que no me está gustando. O sea, n.getInfo, cojo la información de n.getInfo y ahora compruebo si el siguiente es diferente de null. En caso de que el siguiente sea diferente de null, hago esto aquí arriba, claro. N pasa a ser el siguiente, incrementamos más 1 la x, mostramos la información de n. Comprobamos si el siguiente es null. Si el siguiente no es null, volvemos a entrar, volvemos a hacer todo, ¿vale? Entonces, en principio ahora podría ya usar mi lista linkeada porque tengo la creación de la lista, tengo la función insertar, con lo que voy a poderle ir metiendo datos, y tengo la función, el método de mostrar lista, con lo cual voy a poder printar y voy a ver que efectivamente se me han guardado los datos, ¿vale? Vamos a usar estos métodos, insert, ¿lo he llamado insert también? Joder, sí que es casualidad. Insertar, no, insertar lo llamo. Entonces me vengo aquí, no se llama insert, se llama insertar, insertar, pum, pum, pum. Y esta función mostrar lista la llamo mostrar lista, vamos a verlo. Sí, correcto, la llamo mostrar lista, ¿vale? Parece que no hay ningún error más, ejecuto el programa y veo que me ha guardado bien, ¿vale? Me ha guardado. En el nodo 1 tenemos un 4, en el nodo 2 tenemos un 3, en el nodo 3 tenemos un 2 y en el nodo 4 tenemos un 1. ¿Por qué están invertidos? Porque lo que hacemos es, estamos haciendo un LIFO, ¿vale? Un last in first out, ¿vale? Es decir, lo primero que estamos es metiendo el 1, ¿vale?
lo siguiente que, o sea, el dato 1, el siguiente dato que metemos es el dato 2, con lo cual lo que hacemos es, el nuevo dato lo ponemos al principio de la lista, el 2 pasa a ser el primer dato de la lista, el 1 pasa a ser el segundo dato de la lista, cuando queremos meter el 3 pasa a ser el 3 el primer dato de la lista, el 2 el segundo y el 3 el tercero, cuando queremos meter el dato 4, pues será el primero de la lista, ¿vale? Porque estamos haciendo un, como hemos dicho aquí, LIFO, un last in, first out. Y hasta aquí quedaría la primera mitad de la explicación de la lista linkeada. Importante nos quedaría de hacer los métodos extraer datos, ¿vale? Que simplemente sacaría el dato del primer elemento, este de aquí, en vez de toda la lista, pues lo que hace es recoger, o sea, devolver un método que devuelva de la clase object el primer dato del primer elemento. Un método de búsqueda que nos permita buscar un dato de información concretamente en la lista. Una función de eliminación que nos permita eliminar un elemento y una función de vaciado que nos permita pues poner la lista nula. En el segundo vídeo pues vemos lo segundo.